muertos. Y dice: solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que significa exactamente estar sentados en lugares celestiales? ¿Qué es lo que significa? Yo me lo pregunté muchísimas veces, y por supuesto en el caminar hacia la madurez espiritual, pues tuve en algunos momentos de mi vida ideas equivocadas. En algún tiempo de mi vida dependía, ¿no?, de lo que sentía o de cómo me sentía. Era un cristiano almático, vivía por mi alma, por las emociones, por los sentimientos, por cómo me sentía. Así que unas veces me sentía sentado, pero otras veces me sentía bien abajo, no sentado con Cristo, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pensé en algún momento que tal vez se trataba como de una experiencia mística, espiritual, pero todas esas luchas terminaron con la revelación de las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo nos abre la Escritura, cuando podemos entender y comprender la palabra de Dios, que tiene que ver en esencia con la persona y la obra del Señor Jesucristo, entonces todas esas luchas terminan y podemos vivenciar la Escritura, podemos traerla a nuestra vida, hacerla práctica. Y esta declaración es una declaración, no es solamente una declaración teórica, es una declaración que tiene la posibilidad, cuando la comprendemos, cuando la entendemos por la revelación del Espíritu, cuando el Señor nos abre los ojos del Espíritu, como en esta mañana estábamos cantando: abre mis ojos, oh Cristo. Esa revelación tiene la posibilidad de impactar significativa y profundamente nuestras vidas y de realmente hacer algo en nosotros, cambiar nuestra vida. Así que ese es el objetivo de este compartir en esta mañana, que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestros espíritus, que nos dé entendimiento espiritual y que por la revelación de la Escritura, no por una experiencia mística o algo así, por la revelación de las Escrituras, podamos entender qué significa, qué es lo que la Escritura, qué es lo que el apóstol quiso decir cuando declara que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Creo que entonces es bueno que oremos ahora y que pidamos al Espíritu Santo que Él derrame sobre nosotros ese espíritu de sabiduría y de revelación para comprender, para entender, para conocer más de Cristo y de su obra. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieren hacerlo? Oremos juntos entonces. Padre Celestial, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por el gozo de alabarte, de bendecirte. Gracias por ministrar nuestras vidas y nuestros corazones a través de las palabras impartidas, Señor, en este tiempo de alabanza y de adoración. Y gracias, Señor, por este tiempo con la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí, estás con nosotros, nos habitas, estás en medio de nosotros en este momento. Y tú eres el único que puedes abrir los ojos del Espíritu. Tú eres el único que puede derramar espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Cristo. Tú eres el único que puedes darnos entendimiento espiritual para comprender, para entender esta verdad. Gracias porque al enviar esta palabra en esta hora, en este momento, tú quieres bendecirnos. Tú quieres que vivamos, oh Dios, conforme a lo que esta palabra significa. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. No sé qué percepción tienen ustedes del momento actual, del momento que vivimos, pero yo percibo que estos tiempos, estos últimos tiempos, son tiempos cargados de una gran incertidumbre, de una gran confusión,
de más malas noticias que buenas noticias. Uno se pone a ver un noticiero y cuando vea el panorama mundial, como que uno necesita una agüita aromática, valeriana o algo así. ¿No les ha pasado? Y el corazón empieza a angustiarse y a preocuparse. Así que para estar preocupados ya es decir, tenemos ya suficiente con los conflictos y con las situaciones que cada uno de nosotros vive, tal vez respecto a los hijos, la relación conyugal, la economía, la factura de la luz, todo ese tipo de cosas. Pero además de eso hay todo un ambiente en esta hora, ¿no?, sobre la nación y las naciones. Estamos ahí a la expectativa que horas arranca ya la tercera guerra mundial, porque al señor presidente loco de Corea del Norte le pareció disparar el misil porque Trump se salió de la ropa, y entonces, en fin, o porque en Colombia va a triunfar el castrochavismo y ya vamos a ser como Venezuela. En fin, todas esas situaciones, creo, añaden a las cargas, a las dificultades con las que habitualmente tenemos que lidiar, más angustia y más preocupación, más de la cuenta, creo yo. Personalmente soy una persona que necesita luchar constantemente con la preocupación y con la angustia. Soy de los que se preocupa fácilmente, pero Dios, que es bueno y fiel, ha estado tratando conmigo, ha estado ayudándome, ha estado levantándome. En su bondad me ha rodeado de personas de fe y no ha cesado de trabajar en mi vida, cambiando mi manera de pensar y mi manera de actuar, y realmente llevándome en victoria sobre esta tendencia a la preocupación, a la angustia. Y estos últimos tiempos para mí han sido tiempos de tribulación, y no ha sido fácil. Las personas que pasan por tribulación o que estén pasando por tribulación pueden decir: no es fácil, no es sencillo, pero está siendo particularmente para mí un tiempo de muchísima enseñanza y un tiempo de transformación, y también un tiempo de deleite, porque en medio de toda esa tribulación el Señor está ahí de una manera real, de una manera palpable. Así que Él se ha convertido en refugio y es mi refugio. Y no solamente es mi refugio, sino que obra en mi vida, obra en mi corazón, me cambia, me transforma, y yo puedo ver como esa obra de cambio y de transformación en mi vida. Así que está siendo un tiempo para experimentar al Señor, para experimentar su amor. Está siendo un tiempo para aprender a vivir de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a las circunstancias de tribulación. Está siendo para mí un tiempo de crecer en confianza en Él, como mi hacedor, como mi formador, como mi buen pastor. En definitiva, mis amados, han sido realmente tiempos muy emocionantes, muy emocionantes. Hace apenas unas mañanas estaba haciendo mi devocional y por la palabra Él pudo mostrarme claramente que Él, como Dios y Señor de nuestras vidas, tiene un camino para nosotros, un camino. Su camino es distinto para todos, pero Él es nuestro Padre amoroso y Él es nuestro buen pastor, y Él se ha propuesto transformarnos a cada uno de nosotros a la imagen de Cristo. Así que pude entender esta verdad de su camino para mi vida, y de un momento a otro pude verme en estas oraciones infructuosas
de pretender convencerlo a él de que enderece el camino aquí y lo haga girar hacia la derecha, o que quite este asunto del camino y más bien ponga esto otro en mi camino. Y el Señor me hizo entender, no tenemos la elección de elegir nuestros caminos. Él es nuestro Dios. Él es soberano a nuestras vidas. Y las circunstancias alrededor de nuestra vida simplemente Él las usa para cumplir su propósito en nosotros. Su propósito en nosotros. Así que aprendí que todo lo que tengo que hacer es confiar en Él. Confiar en Él. Vivir lo que dice la palabra en el Salmo 23. Es bien interesante. En este Salmo David no estaba orando al Señor y clamándole: Señor, quita esto, líbrame de esto, líbrame de lo otro. Él estaba haciendo una declaración, tenía una certeza absoluta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego, ¿qué dice? Aunque pase por el valle de la sombra o de la muerte, no temeré mal alguno. Aunque pase. Y a veces gastamos tanto de nuestro tiempo de oración queriendo que el Señor enderece, ¿no?, circunstancias en nuestra vida, en vez de descansar en la verdad, en la realidad de que Él está presente, de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces no vamos a temer, porque su vara y su cayado van a infundirnos aliento. Pero saben, sé que Dios quiere llevar mi vida a otro nivel. Y no solamente experimentar que Él es mi refugio, que Él es mi buen pastor, y descansar en Él, en medio de esas circunstancias difíciles que vivimos a veces y que a pesar de que quisiéramos, no cambian. Así que creo que al lugar a donde Dios quiere llevarme y quiere llevarnos a nosotros, su pueblo, es al lugar espiritual de tener esta actitud constante, esta certeza constante de vivir la experiencia, de vivir la verdad de la Escritura, de estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuál es la implicación más importante de estar sentado? ¿Cuál es la implicación más importante de estar sentado? Descanso. Descanso es la implicación más importante de estar sentados. La Escritura dice en el texto que leímos que Dios, estando nosotros en una condición de muerte, nos dio vida al resucitar a Cristo de entre los muertos. Nos resucitó, nos dio vida y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Así que el propósito de Dios al sentarnos con Cristo en los lugares celestiales es que vivamos una vida de descanso, vivamos una vida de reposo. Esa es la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Independientemente de las circunstancias, que nosotros podamos vivir una vida de descanso, que podamos vivir una vida de reposo. No importa qué tan gigantescas sean las olas y las tormentas que tantas veces vienen a nuestra vida. Si yo entiendo, sé, vivo que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, yo podré vivir en descanso y podré vivir en reposo. Amén. Necesitamos comenzar entendiendo la verdad de Jesucristo hoy, porque la Escritura dice que Él nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Así que, ¿cuál es la verdad del Señor Jesucristo hoy?
Es verdad, Él vino a este mundo, nació en un pesebre, fue a la cruz, ¿no? Pero no se quedó en la cruz, fue sepultado, pero no se quedó en el sepulcro. El Señor le resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sentó en el lugar de honor, a la derecha del trono majestuoso de Dios en los cielos. Es lo que dice Hebreos 8:1. Hebreos 8:1. La Nueva Traducción Viviente dice: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, del Dios majestuoso en el cielo. Quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. En el contexto, en todo Hebreos, el escritor, el autor, a través de muchos argumentos, está queriendo mostrar que Jesucristo es superior a Moisés, superior a los ángeles, que su sacerdocio es superior al sacerdocio en el Antiguo Testamento. Por eso entonces él habla de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, ¿no? Que se sienta en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Y aquí hace una diferencia, ¿no?, entre el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, para hablar de su obra completa y acabada, para hablar de su obra terminada, para hablar de su sacrificio perfecto, en contraposición con los sacerdotes del Antiguo Testamento, que nunca pudieron ofrecer una obra completa y acabada. Por eso cuando nosotros leemos acerca del mobiliario, por ejemplo, en el tabernáculo no encontramos una silla, ni tampoco en el templo de Salomón más adelante no hay una silla, porque ellos no podían sentarse, ellos no podían descansar, porque la obra que realizaban, ¿no?, era solamente una sombra de la perfecta obra que vendría más adelante a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una obra perfecta, fue una obra completa, fue una obra acabada. Por eso, habiendo terminado su obra, Él pudo sentarse. En el relato que hace el apóstol Juan acerca de ese momento último en el ministerio del Señor Jesucristo y en su obra en la cruz, él relata algo bien interesante. Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Dice: Jesús sabía que su misión ya había terminado, que había cumplido. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Él vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Él llevó en su propio cuerpo sobre el madero, allí en la cruz del Calvario, el pecado de toda la humanidad, la enfermedad, el dolor. Él llevó el castigo. Él cargó sobre sí toda la maldición. Cargó sobre él toda la justa ira de Dios. Allí él estaba listo para entregar su espíritu al Padre, y dice: él sabía ya que su misión, que su obra aquí en la tierra había terminado. Y dice: y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hísopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu.
inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Todo está cumplido. Mis amados, sigue diciendo Hebreos más adelante, en el verso 10, algo muy interesante. Reafirma esta verdad de que el Señor Jesucristo se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, pero añade algo más. Hebreos 10, 11 al 13. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Allí espera. ¿Dónde? ¿En qué posición? ¿En qué actitud? Sentado, en descanso, en reposo. Él espera hasta que todos sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Esta última parte es una cita de Salmos, del libro de los Salmos. Salmos capítulo 110 verso 1. Salmos 110 verso 1. Dice en Reina Valera, Salmo 110, 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el original hebreo, Jehová es el nombre de Dios, el famoso JHV, que pues los traductores han traducido Jehová o Yahvé, y Señor es Adonai el Señor. Así que lo que la Escritura nos está diciendo es que después de que el Señor Jesucristo cumplió con su misión aquí en la tierra, se entregó como sacrificio perfecto por los pecados, llevó el castigo, llevó la maldición, cargó sobre sí la justa ira de Dios, todo lo demás. Después de que su obra estuvo cumplida, pues Él fue sepultado, Dios lo resucitó de entre los muertos, lo ascendió a los cielos, y cuando Él se presenta delante del Padre llevando el sacrificio de su propia sangre, y es aceptado el sacrificio para redención de todos los hombres, el Padre le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Siéntate a mi diestra. Esa es la posición del Señor Jesucristo hoy. Porque ¿qué creen que el Señor Jesucristo hizo? Cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? La voluntad del Padre. Nunca hizo nada por su cuenta. Renunció a toda iniciativa propia para hacer solamente la voluntad del Padre, entendiendo el corazón del Padre y los propósitos del Padre. Así que llega a los cielos y el Padre le dice: hijo, siéntate a mi diestra. Y él, ¿qué hace? Se sienta a reposar, se sienta en esta actitud de reposo. ¿Quién asume la responsabilidad de poner a sus enemigos debajo de sus pies? El Padre. El Padre la asume. ¿Aló? El Padre la asume. Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Necesitamos entender lo siguiente. La Escritura dice claramente que el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, o más bien que el Padre, con la obra del Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario,
despojó a los principados y a las potestades. Dice Colosenses 2:15, versión Reina Valera, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que allí en la cruz del Calvario se da la victoria de Jesucristo sobre los principados y sobre las potestades. Se exhibe públicamente allí el triunfo de Jesucristo, el triunfo de Jesucristo. Así que los enemigos de Jesucristo fueron vencidos y fueron derrotados allí en la cruz del Calvario. Pero hay algo muy interesante, necesitamos entender el contexto cultural y el contexto histórico. En los tiempos bíblicos, los enemigos vencidos eran traídos del campo de batalla o de la tierra conquistada encadenados y desnudos. Se les encadenaba, los que quedaban vivos o heridos, se les encadenaba y se les traían. Y el rey vencedor o el general vencedor iba adelante, y este era como un desfile victorioso, el desfile de la victoria. Los enemigos que ya habían sido vencidos, los que ya habían sido derrotados, eran traídos en este desfile de victoria. Y cuando el rey vencedor llegaba a su palacio, entonces se sentaba en su trono, y los enemigos eran traídos, y él ponía sus pies sobre sus espaldas como una declaración y una señal de victoria. Así que el Señor Jesucristo derrota, el Padre derrota por medio de la obra del Señor Jesucristo a todos sus enemigos. Pero Él le está diciendo, cuando Él se presenta en los cielos: siéntate hasta que yo traiga a todos tus enemigos y los ponga por estrado de tus pies. Ahora, la Escritura declara lo siguiente, que el Señor Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Amén. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así que cuando el Padre está diciendo que voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies, por extensión, debajo de los pies de quién van a ser puestos los enemigos del Señor, debajo de nuestros pies. ¿Aló? ¿Sí? Si Él es cabeza y nosotros somos su cuerpo, si somos sus pies, y Él le dice: los voy a poner bajo sus pies, ¿bajo los pies de quién? Entonces, por extensión, van a estar los enemigos, nuestros pies. Por eso algunos predicadores dicen: Satanás sabe cuánto calzas, y los principados y las potestades saben cuánto calzas. ¿Y quién los va a poner debajo de nuestros pies? El Padre. El Padre los va a traer. Enemigos que ya han sido derrotados, enemigos derrotados, enemigos vencidos, pero el Padre los va a poner bajo nuestros pies. Así que, ¿qué quiere el Padre de nosotros? ¿Qué espera el Padre de nosotros a la luz de esta verdad? Que entremos en el descanso y que entremos en el reposo, que vivamos en reposo y que vivamos en descanso. En el contexto de Hebreos, toda la gente que se había convertido al cristianismo estaban saliendo del antiguo pacto para entrar en el nuevo pacto. Pero a causa de la persecución que estaban viviendo, muchos estaban debilitándose en su fe y estaban como pensando renunciar a su nueva fe y volver a su antigua fe, volver al judaísmo, volver a las prácticas religiosas, volver a todo lo demás. Y se escribe Hebreos para animarles a no desfallecer en la fe. Y en el capítulo 3 el escritor hace algo bien interesante.
Les recuerda lo sucedido con el pueblo de Israel cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida y por incredulidad en sus corazones se negaron a entrar. Se negaron a entrar. Y lógicamente en el contexto del antiguo pacto, en el contexto de la ley, en su justa ira, en su justo enojo, Dios decide entonces que esa generación no entraría a la tierra prometida. Pero es muy interesante que el escritor de Hebreos, cuando habla de esto, en lugar de decir que Dios jura en su enojo, o que Dios en su enojo determina que ellos no entrarían a la tierra prometida, dice que Dios dijo que no entrarían en su reposo. Verso 11 de Hebreos 3. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿A qué se refería? No entrarían a la tierra prometida. No entrarían, esa generación no entraría a la tierra prometida. Y Dios está diciendo aquí, no entrarían a mi reposo. Así que su reposo, el reposo de Dios, lo está equiparando a la bendición prometida en esa nueva tierra, que era una tierra que fluía, donde fluía ¿qué? Leche y miel, una tierra de viñedos, una tierra de arroyos, una tierra de bendición. Y Dios está diciendo, no entrarán en mi reposo. ¿Me entienden? Es bien interesante, porque necesitamos entender entonces que así como la tierra prometida, la bendición de Dios a través de la tierra prometida, era el reposo y el descanso de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la bendición de Dios en Jesucristo para nosotros, toda la bendición de Dios en Jesucristo para nosotros es nuestro descanso, es nuestro reposo para nosotros los que estamos bajo el nuevo pacto. Amén. ¿Me entienden? Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, la obra completa y acabada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es nuestra herencia, es nuestra tierra prometida. Y cuando nosotros por la fe entramos en las promesas que Dios nos ha dado a través de la persona del Señor Jesucristo y su obra, nosotros entramos en el reposo de Dios, entramos en el descanso de Dios. Podemos descansar. Podemos descansar. Es bien interesante algo. En su experiencia de relación y de enseñanza con los discípulos, el Señor Jesucristo muchas veces tuvo que decirle a sus discípulos, no temas, no temas. ¿Sí? No teman, no teman. Y también constantemente tiene que estar hablando a nuestras vidas para decirnos, no temas, no temas, porque tememos a tantas cosas y tememos tantas cosas, ¿no? El futuro de todo lo que hablábamos ahora, que se va a encaramar Petro, que va a traer el castrochavismo, que se va a volver esto una Venezuela, que va a haber hambre, que no hay para la luz, que los hijos están creciendo y que ahora ya quieren ir a fiestas y cómo manejo esto y los conflictos de relación de pareja y tantas cosas. Y a todo eso el Señor viene para decirnos, no temas, no temas, no temas. Es su palabra para nosotros. Pero qué curioso, en la Escritura hay algo a lo que el Señor nos dice que sí temamos. Que sí temamos. ¿Quiere verlo? Hebreos 4, 1 al 3. Hebreos 4, 1 al 3. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Hay solo una cosa que la Biblia nos recomienda temer. Dice,
todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Debemos temblar de miedo ante la idea que alguno de ustedes no llegue a alcanzar el descanso de Dios, el reposo de Dios. Pues esta buena noticia, la noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos, se les anunció a ellos en ese tiempo y se nos anuncia también a nosotros ahora. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Y dice finalmente, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿Aló? ¿Entiendes? Entonces, vivimos temiendo una cantidad de cosas que no debemos temer, pero no tememos algo que sí debemos temer. No entrar en su reposo, no disfrutar de su reposo. Y cuando no disfrutamos de su reposo, cuando de alguna manera permanecemos incrédulos frente a la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que eso significa para nosotros y todo lo que Él nos dio para nosotros, cuando de alguna manera pretendemos pedirle a Dios lo que Él ya nos ha dado en Cristo, cuando de alguna manera pretendemos merecer con nuestras obras lo que Él ya nos ha dado a través de Cristo. Fe en la obra completa y acabada del Señor Jesucristo nos da la posibilidad de entrar y de disfrutar de su reposo. Así que, mis amados, Dios nos está llamando a ser más conscientes del descanso que ya tenemos por estar unidos a Cristo Jesús, que de los gigantes y de las olas alrededor de nuestra vida en tantas circunstancias de tormenta y de tribulación. ¿Recuerdan el episodio de los espías antes de entrar a la tierra? 10 de ellos que dijeron: no podemos, hay gigantes, hay gigantes. Nosotros somos delante de ellos como langostas, como cucarachas. No hay nada que hacer. ¿Qué estaban haciendo? Considerando los gigantes mayores, más grandes, más poderosos que la promesa de Dios. Porque ¿cuál era la promesa de Dios? Les he entregado esta tierra. Les he entregado esta tierra. Es decir, Dios ya había decretado derrota sobre sus enemigos. Ya sus enemigos eran enemigos derrotados por la determinación de Dios, pero ellos pusieron un mayor enfoque en los gigantes. Y cuando ponemos nuestro enfoque en los gigantes y en las olas tormentosas, en la tormenta, ese enfoque en los gigantes o en la tormenta nos roba el descanso y el reposo. Nos roba el descanso y el reposo. Mis amados, en nuestro descanso Dios obra. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros reposamos, Dios obra. No es casualidad que muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo, los hizo el día de reposo, los hizo el día de descanso. El día de reposo, el día de descanso. Hay uno muy conocido en Juan 5, 8 al 10, un hombre paralítico, y el Señor le dice: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Qué interesante, esto es bien interesante. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. ¿Por qué razón lo hizo el Señor? ¿No era suficiente con decirle ponte de pie y anda? Deja ahí tirada tu camilla, déjala ahí tirada. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, la camilla es símbolo
de descanso. Pero lo que este hombre hizo fue enrollar la camilla y comenzó a caminar, ¿no? Sucedió el milagro. Pero ¿qué pasaba? Ese era un día de descanso. Era ese día de descanso. Así que cuando los líderes judíos lo vieron, protestaron. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? No te es lícito trabajar en el día de descanso. No te es lícito llevar tu camilla en el día de descanso. Y el Señor Jesús quería mostrar, ¿no?, su poder obrando en el día de descanso, para quebrantar la interpretación religiosa de los líderes judíos. Porque cuando se le cuestiona, el Señor Jesucristo termina diciéndoles: la ley permite hacer bien en el día de reposo. Permite hacer bien. Y hay muchos ejemplos de personas que fueron sanadas el día de reposo. El día de reposo. Cuando nosotros descansamos en el Señor, cuando entramos en ese descanso del Señor, entonces el Señor obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas. Quiero terminar con esto para orar. Realmente el Señor me ministró muchísimo a través de esta verdad. Me ministró muchísimo y aún ministró liberación a mi vida de preocupación, de ansiedad, de todas estas cosas. Lo que el Padre le dijo a su Hijo Jesucristo cuando entró en los cielos, lo leímos ya en el Salmo 110:1, es: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Descansar es primero. Descansar es primero. Y saben, el enemigo nos ha engañado. Nos ha engañado. A mí me engañó muchas veces, porque yo pretendía descansar cuando viera a mis enemigos bajo mis pies. Pero el diseño de Dios no es ese. Dios no le dijo a su hijo: sabes, hijo, bienvenido, voy a meterme en la tarea de traer a todos tus enemigos y ponerlos a tus pies para que experimentes descanso. No, le dijo: descansa, siéntate, reposa, ¿no? Y voy a traer a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. ¿Y cuánto tiempo de oración gastamos? Yo he gastado mucho tiempo de oración en vano, rogándole al Señor que traiga a mis enemigos debajo de mis pies para experimentar descanso. ¿Cuántos han estado en eso? Creyendo que es cuando los enemigos sean traídos que puedo experimentar descanso. No es el diseño de Dios. No es la promesa de Dios. La promesa de Dios es: descansa, descansa, y vas a ver a tus enemigos ser puestos bajo tus pies. Descansa, descansa, reposa. Saben, tuve que reconocer delante de Dios: Señor, perdona mi torpeza, perdona mi necedad. Lo siento, Señor, he sido tan necio y me he negado al descanso que tú me ofreces por querer invertir la ecuación de Dios. Creo que la mayoría de nosotros hemos querido invertirla, ¿o no? Creo que la mayoría de nosotros hemos insistido una y otra vez y hemos hasta hecho ayunos, largos ayunos, para ver primero a los enemigos debajo de los pies y entrar en descanso. Pero no es la ecuación de Dios. Y tal vez no es lo que muchas veces nosotros quisiéramos, pero es lo que funciona.
La única manera como veremos a nuestros enemigos venir bajo nuestros pies es cuando entremos en el descanso de Dios. ¿Cuántos creen que necesitan entrar hoy en el descanso de Dios? ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Amados, vamos a orar. Solamente vamos a orar y vamos a permitir un tiempo en su presencia para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Saben, cuando el Señor abrió los ojos de mi espíritu a esta verdad, les soy honesto, me quebranté muchísimo, muchísimo, reconociendo mi necedad, reconociendo mi ignorancia, reconociendo delante de Dios que tantas veces insistimos en nuestros propios caminos y tantas veces estamos aún rogándole que haga lo que nosotros quisiéramos que fuese hecho, en lugar de abrazar su voluntad y de abrazar sus caminos. Se nos olvida que su perfecta voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta. Así que ten un tiempo ahora delante de su presencia. Tal vez necesitas reconocer lo mismo. Padre, creo que la mayoría hemos estado en esto. Hemos estado ignorando las Escrituras. Y tu palabra dice que cuando erramos las Escrituras, que cuando ignoramos las Escrituras, erramos. Y hemos errado, Señor, oh Dios, pretendiendo que tú traigas a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, sin experimentar el descanso y el reposo. Hoy queremos, Señor, oh Dios, someternos a tu voluntad. Hoy queremos, Señor, ajustar nuestra manera de pensar a tu manera de pensar. Tú dijiste que nuestros pensamientos no eran los tuyos y que nuestros caminos no eran los tuyos. Que así como son de distantes y más alto el cielo que la tierra, así tus caminos y tus pensamientos de los nuestros, Señor. Cambiar la manera de pensar es arrepentirse. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y yo te doy gracias por traer arrepentimiento verdadero a nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, oh Dios, por quitar de nosotros este paradigma incorrecto. Te doy gracias, Señor, por quitar de nosotros esta mentira y este engaño del enemigo, Señor, oh Dios. Creer y pretender que el descanso viene cuando los enemigos son traídos, los enemigos derrotados son traídos bajo nuestros pies. Hoy somos libres, Señor, del error. Hoy somos libres gracias a tu palabra y a la revelación del Espíritu Santo. Hoy somos libres de la esclavitud, Señor, y abrazamos la libertad que quieres traer a nuestra vida. Porque tu palabra dice que cuando conocemos la verdad por sí sola tiene el poder de hacernos libres. Señor, yo abrazo tu descanso. Yo abrazo hoy tu reposo. La obra completa y acabada de tu Hijo Jesucristo, Señor, es mi tierra prometida. Tú, Señor Jesucristo, eres mi tierra prometida. Yo entro a esa tierra, Señor, por gracia, por creer en Jesucristo, no por merecimientos, no por nada, Señor, oh Dios, que yo haya hecho, solamente por el favor inmerecido que te ha placido darnos por la obra completa y acabada de tu Hijo Jesucristo. Yo te agradezco.
que me hayas dado vida cuando resucitaste a tu Hijo Jesucristo de los muertos. Y yo te agradezco que me hayas sentado con Él en los lugares celestiales. Hoy sé lo que significa. Hoy sé lo que significa. Y yo abrazo esta vida de reposo. Y yo abrazo esta vida de descanso, Señor. Y para tenerla no necesito ausencia de tormentas alrededor de mi vida. Cuando los discípulos estaban contigo en la barca y se desató esta grande tormenta, tú dormías, tú reposabas, porque descansabas en el Padre. Los discípulos te malinterpretaron, pensaron que no tenías cuidado de ellos y aún te reclamaron. No te importa que vamos a perecer. Pero tú estabas en descanso, tú reposabas, y tu recriminación para ellos fue falta de fe, fue una fe imperfecta. Señor, abrazo tu reposo, abrazo tu descanso, y te doy gracias porque quieres en mí una actitud de estar sentado contigo en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sé que tú harás, sé que te ocuparás de mis enemigos. El día que no sirvan a tus propósitos, tú simplemente los quitarás. Salmo 23. Yo me preparo para sentarme a la mesa y disfrutar de todo lo que tienes para mí en presencia de mis angustiadores. Ya no me roban la paz, ya no me roban el descanso, ya no me roban la libertad de disfrutar todo el bien que tienes para mi vida. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Yo declaro que este es un pueblo que de hoy en adelante camina en tu reposo y camina en tu descanso. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Los bendigo, mis hermanos. Buena semana, buen día.